Bueno, volvemos. Entonces, estábamos con el tema este del derecho humanitario, de estos cuatro delitos tipificados por el derecho humanitario. Ustedes van a ver que en algún conflicto internacional, sí, va a quedar asimilado a alguno de estos cuatro delitos penales. Incluso la Corte Penal Internacional, cuando lleva a los culpables ante la Corte, hace ingresar los cargos que le ponen en alguno de estos cuatro delitos. Obviamente, después cuando uno ve los códigos de cada delito, va a ver que están tipificados delito por delito, es decir, va de la detención arbitraria, de la tortura, de la eliminación física, la desaparición, es decir, cada figura está dentro del código, pero se lo llama crimen de lesa humanidad. Después, ¿por qué? Porque algunos están acusados de algunos cargos y otros de otros cargos, y algunos en todos los cargos. Bueno, a Profe, ver, le sí, hago una pregunta antes que continúe con el tema. Con respecto al parcial que va a subir, una consultita chiquita. sí, dale. Porque nosotros, yo voy tomando apuntes, ¿no? De todo lo que usted va diciendo, pero no tenemos así como apoyo teórico por si hay algo de lo que yo escribo me falta o al tener que plasmarlo en el parcial no está del todo completo. ¿Eso Mira, cómo lo yo podemos? generalmente lo que trato es de tomar lo que doy en la clase. Ajá, Yo te ok, doy un material teórico, es solamente para que vos puedas ampliar el concepto. sí, Pero no tomo lo que está en el teórico, es decir, no te tomo el texto. ajá, ok, Te dice, ok. no, yo te pido la página 20 del texto, no. Yo te tomo lo que doy yo. Perfecto, profe. O sea que si nosotros los playamos con las palabras mismas que usted lo explica, está perfecto. Perfecto. Quiere decir que me escucharon y me entendieron. Y si yo veo que a un Listo. concepto no lo entendieron bien, varios, quiere decir que la falla fue mía, porque sí que lo expliqué bien. No es de ustedes. Está Porque bien, profe, perfecto. si no, ¿sabes lo que pasa? El proceso de aprendizaje recae mucho sobre ustedes y el profesor tiene que decir, no, la culpa no es mía. No, uno tiene gran parte de la culpa, porque si el otro no entiende, porque el otro no le explicó bien. Yo lo tengo que Ok, explicar bien. Esa es mi tarea, es explicar bien el concepto. Y si no lo he entendido de una manera, tengo que volver a buscar otra manera de explicarlo hasta que se pueda entender. Por eso realmente uso ejemplos, realmente uso alguna metáfora para que uno se pueda imaginar el concepto, que no quede abstracto. Porque si no uno lo dice, queda abstracto el concepto. Pero yo les voy a dar, incluso si ustedes quieren algunos puntos, yo les voy a dar más bibliografía. En bibliografía hay un montón de bibliografía. El problema es que a veces la bibliografía a veces amplía mucho el tema. Pero si hay un claro, punto que les claro. gusta, por ejemplo, si ustedes entran a la página de Naciones Unidas sobre el tema del Estado fallido del Estado, van a ver un montón de material. Abrumas el material que hay. Claro. Uno le entra buscando Estado fallido, es una manera de entrar. Si uno pone derecho humanitario, se determinadas palabras que te van a ir llevando a determinada bibliografía. O al tema esa te lleva al tema de los delitos, cuando pones derecho humanitario. Bueno, volviendo, entonces. El tema del derecho humanitario le planteó a la comunidad internacional, a la comunidad de estados, un problema. ¿Cuál era el problema? Si hemos decidido como comunidad internacional no permitir las violaciones, ¿qué hacemos cuando una violación efectivamente se produce? ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el derecho internacional hay dos principios que son básicos del derecho internacional. Y si son dos principios que son básicos, que nadie los cuestiona, no se pueden cuestionar porque es el ABC del derecho internacional. Uno es el principio de autodeterminación. Ese es el primero, el principio de autodeterminación. El derecho de autodeterminación. Es decir, que una comunidad determinada, que tiene determinadas características, determinados rasgos, tiene derecho a autodeterminarse, es decir, a elegir su destino como comunidad. Por eso que a partir de la década del 90 del siglo XX vimos el nacimiento de nuevos estados. ¿Por qué? Porque la ONU lo que hizo, la comunidad internacional, fue reconocer el derecho a la autodeterminación. En otros casos no hubo creación de nuevos estados,
pero dentro de esos estados se legisló de una manera para que estas comunidades que buscaban formas de autodeterminarse tuvieran más derechos dentro de esos estados. América Latina tiene un caso que es, América Latina, el continente americano, tiene un caso muy peculiar del tema de la autodeterminación. ¿Por qué? Porque nosotros, en América Latina, a veces el concepto no nos entendemos. ¿Por qué? Porque América Latina no tiene problemas de desmembramientos territoriales o de comunidades que piden la autodeterminación. Sí tenemos problemas de lo que se llaman los residuos de los regímenes coloniales. Sí, nosotros somos un caso donde tenemos un residuo de un régimen colonial, en el caso de Malvinas. Pero no tenemos un caso de una comunidad que quiera autodeterminarse. Sí está el caso de Canadá. Canadá sí es un caso peculiar. ¿Por qué? Porque hay una parte de Canadá que históricamente buscó cada vez más derechos respecto de la otra parte de Canadá. Ustedes saben que Canadá es mayoritariamente anglo, pero tiene una parte muy importante de su territorio que es de habla francesa, que son los quebecuas. Y los quebecuas siempre han pedido cada vez más derechos, al punto que hay una parte de la sociedad quebecuá que literalmente busca la independencia. Quiere ser un país independiente. Profe, ¿Qué? No sé si soy yo, pero no me definiría el concepto de autodeterminación Autodeterminación es cuando una comunidad que tiene determinadas características busca la independencia política, es decir, busca constituirse como Estado. Hasta ese momento forma parte de otro Estado. Bueno, se quiere constituir como un Estado nuevo, separado del que estaba. El caso de los quebecuas es así. No toda la sociedad quebequense quiere la independencia, pero ¿qué hizo Canadá? Muy inteligente, el régimen federal canadiense le da a Quebec una cantidad de competencias que casi pone a Quebec como un Estado independiente. Entonces, el quebecois en este momento no siente que la parte anglo lo está oprimiendo. Porque tiene, está la cantidad de competencias que tiene la autonomía de Quebec, que los quebecois dicen, ¿para qué querer la independencia si estamos perfectos? De hecho, el actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es quebecois. Es decir, es de la parte francesa, él es bilingüe, es decir, habla inglés y habla francés. Obviamente, ¿no? El que habla inglés no se siente obligado a hablar francés. Pero el quebecois, si quiere entrar en la política canadiense, tiene que aprender a hablar bien inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de Canadá es angloparlante. ¿Tá? Un caso muy ejemplificador de lo que es Quebec es el Dion. El Dion es quebecois. Sí, ella cantó siempre en francés. Después dijo, voy a hacer el crossover y voy a cantar en inglés. Pero los quebequenses, ¿qué le piden? Por favor, un disco al año lo tienen que sacar en francés. Porque si no, la tachan, la tratan de desleal. Pero cuando vos hablas con un francés, te dice, no, nosotros el hindú la conocemos hace como 30 años. Si cantó siempre en francés, claro, ella empezó cantando en francés, si es su lengua natural. Después pasó al inglés. Es un caso, ¿no? De que ve que es todo un tema dentro del canal, todo un tema dentro de América que la gente desconoce. Son muy celosos de su francesidad. Que no le toque su idioma, porque incluso Canadá tiene una legislación separada de lo que son los productos audiovisuales y culturales en francés, lo que tiene en inglés. O sea, una obligación de que solamente editoriales de Quebec editen los libros en francés. Y cuando alguien le pregunta en un programa de preguntas y respuestas, le dicen, ¿cuál es la segunda ciudad de habla francesa del mundo? Uno siempre va, ¿qué va a decir? Marsella, Lyon. No, es Montreal. No es Montreal, es Montreal. Montreal es la segunda ciudad de habla francesa del mundo, después de París. Fíjense lo que es el peso de los quebecois en lo que es la edición de libros en francés. Una editorial inmensa de libros en francés. Y no te digo nada, películas, un montón de películas. Y una industria audiovisual muy importante. Bueno, entonces el principio de autodeterminación es esto. Lo primero, obviamente, ¿no? El ejemplo que nos viene a nosotros es el tema de los catalanes. Cataluña, ¿qué es lo que pide? Pide el derecho a la autodeterminación.
Pide eso, básicamente. El tema catalano es un problema de identidad cultural, es un problema fiscal, un tema impositivo. Pero digamos que sí tienen una personalidad histórica dentro de la historia de España. Si los catalanes, cuando vas a Barcelona, te das cuenta que hablan distinto, piensan distinto, es decir, hay una comunidad cultural que es diferente al resto de España. El otro principio, que está junto al de autodeterminación, es el principio de no injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Es decir, ningún Estado de los 194 que componen la comunidad internacional tiene derecho a entrometerse en los asuntos internos de otro Estado. Y acá viene el tema del derecho humanitario. ¿Por qué? Porque el derecho humanitario choca contra este principio de la no injerencia. ¿Por qué? Porque si hay una violación a los derechos humanos, la comunidad internacional no puede quedarse con las manos cruzadas y decir, no, de acuerdo al principio de no injerencia en los asuntos internos de otro Estado, yo no puedo intervenir para parar esa masacre. No puedo intervenir. Entonces ahí, ¿qué es lo que se produjo acá? Un choque de derechos entre el principio de no injerencia y el derecho humanitario. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió de la década del 2000 hasta acá, los últimos 21 años? Se ha desarrollado un nuevo concepto a nivel de lo que es la Comunidad Internacional de Estados, que se llama el derecho de proteger. Se llama así, right to protect, derecho de proteger. ¿Qué es lo que dice el derecho de proteger? O todo lo que es la conceptualización del derecho de proteger. Permite que se haga una excepción al principio de no injerencia y le permita a la comunidad internacional intervenir en el caso de que exista una amenaza o se constate la violación a los derechos humanos. Repito, permite hacer una excepción al principio de no injerencia y que la comunidad internacional puede intervenir si hay una amenaza o si se constata la violación a los derechos humanos. Obviamente, no, acá otra vez vuelve el problema. Si se dicta una resolución que dice, bueno, ante esta amenaza que hay de violación de derechos humanos, o se constata la violación, la ONU de alguna manera tiene que intervenir, pero ¿cómo interviene la ONU? Hay una figura hoy que uno la ve por todo el mundo, que apareció en los últimos 20 años, los últimos 30 años en realidad, que se llaman los cascos azules. Los cascos azules es la respuesta que da la comunidad internacional vía las Naciones Unidas a estas situaciones donde se producen estas violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es lo que hace? Hay dos maneras de que la ONU intervenga dentro de un territorio para detener una amenaza o una constatación de una violación. Una cosa es lo que se llama una fuerza de mantenimiento de la paz. Se llama Peacekeeping Force. Es decir, una fuerza que ingresa a un territorio con un mandato de la ONU y dice, vamos a separar a las partes en conflicto. ¿Para qué? Para evitar que ocurra alguna violación de derechos humanos. Hubo un caso exitoso de la ONU, ¿no? Que fue en Macedonia, en el sur de Yugoslavia. La situación estaba muy tensa entre lo que eran los albaneses y los eslavos. Históricamente son grupos distintos que convivían dentro de un territorio que se llama Macedonia. Entonces, ¿qué hace la ONU? Manda fuerzas de mantenimiento de la paz y separa las partes. Los pone a un costado a los albaneses y del otro lado los pone a los eslavos. Y evita la guerra civil. La impide.
un caso muy exitoso donde se actuó rápido y se impidió que llegaran a los tiros. De hecho, hay una película muy buena de un macedonio que se llama Después de la lluvia, ¿no? El director se llama Manilo Manichevski. Él justamente siendo un macedonio eslavo, él dice, de repente yo, que me había criado en una Macedonia, la capital de Macedonia se llama Skopje, Skopje, donde yo me había criado en una ciudad donde yo convivía con los albaneses. Convivíamos en la ciudad, en Skopje, en todos los lugares, albaneses y eslavos convivían. Hace 500, 600 años que convivimos. De hecho, hay una figura internacional muy conocida a nivel internacional que nació en la capital de Macedonia y que es de origen albanés, que es la Madre Teresa. La Madre Teresa es albanesa de Macedonia. Y ella decía, yo tenía vecinos que eran eslavos, nunca los vi como mis enemigos. Teníamos cultura diferente, hablábamos idiomas diferentes, pero convivíamos en una misma ciudad. Este fue un caso exitoso de Macedonia, donde la Fuerza de Mantenimiento de la Paz ingresó y los separó. La película esta muestra muy bien, no solamente la parte legal de la intervención de las tropas de la ONU, sino lo que fue el desgarro que fue para muchos macedonios tener que dejar de ver a sus amigos. Porque muchos tenían amigos que pertenecían a estas comunidades. Habían vivido en la escuela juntos. Habían compartido un montón de lugares en común. Clubes de fútbol, básquet, clubes de ajedrez, la calle misma, la vecindad. Y se tuvieron que separar. Los pasaron por un lado uno, ahí la uno fue rápida, los separó. Porque si quedaban juntos, que era el riesgo de que alguno pudiera cometer algún delito. La segunda forma que tiene la ONU de intervenir ya no es una fuerza de mantenimiento de la paz, es una fuerza de imposición de la paz. Es lo que se llama peace enforcement. To enforce en inglés es implementar, imponer la ley. To enforce en inglés siempre es imponer la ley. Por eso siempre se le dice al policía en inglés, se le dice que es un enforcer. Es un tipo que tiene la tarea de imponer la ley. En el peace enforcement es diferente, ¿por qué? Porque vos ya llegás cuando el conflicto ya se desató. Ya hay un conflicto desatado y vos tenés que ir ahí a separarlos, que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque ahí tenés que tener un mandato claro de repeler a la agresión con fuerza. Si tenés que obligarlos a que cumplan. Bueno, todavía hoy la ONU no encontró la manera de darle un mandato a las tropas para que las tropas puedan repeler la agresión. Hay dos casos en lo que se llama el derecho internacional, el derecho de los estados internacionales, donde fue un fracaso el tema de la fuerza de imposición de la paz. Uno es el caso de una ciudad de Bosnia que se llama Srebrenica. Había 500 cacos azules holandeses que controlaban la entrada de la ciudad. La ciudad eran todos musulmanes bosnios. No había hombres prácticamente, los hombres estaban peleando en diferentes frentes. Había mujeres, chicos y viejos. Son los que quedan en las ciudades cuando los hombres van a pelear. Rodeada por milicianos serbios, bosnios, 2.000, 3.000 milicianos, armados hasta los dientes. El jefe holandés de los cacos azules manda una orden y le dice, por favor, pido refuerzo de tropa porque yo, 2.000 tipos acá enfrente, yo no puedo hacer frente con 500 a 2.000. Y ahí viene la ONU, el jefe de la ONU, que es un francés, le dice, no tengo mandato, le dice. ¿Cómo tengo? París no me da orden ni tampoco la Unión Europea me da orden, Estados Unidos tampoco, no hay órdenes para enviar más tropas. ¿Y qué hago? Déjenlos entrar. Entonces, los cacos azules bajaron las armas, los milicianos serbios entraron a la ciudad, y bueno, lo que fue después fue un infierno. Violaciones, matanzas masivas, fue atroz. De hecho, los responsables políticos están presos en La Haya. O sea, que lo llevó a una corte penal internacional y lo jugó. Mataron todo lo que pudieron, mataron. Violaron y mataron a mansalva. Como dicen los italianos, esto se hizo a 1 hora de avión de Milán.
A una hora de avión de Milán volvimos al medioevo. Volvimos al siglo XIII. A una hora de avión de Milán. O sea, esto fue. Y el segundo caso también, que fue igual que el de Bosnia. De hecho, los 500 cascos azules holandeses todavía, muchos de ellos siguen en terapia, siguen medicados, es decir, sentían los gritos a la noche de las carpas de ellos, sin poder actuar. Le decían al comandante, hay algo que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Somos 300, 400, 500 tipos. ¿Cómo hacemos para entrar a una ciudad? Nos están matando, violando y matando. ¿Nos van a matar nosotros también? Estados Unidos no. Holanda dijo, no intervengan. Luego Francia le dijo, no intervengan. Pero ellos sentían los gritos que venían de la ciudad. Sentían gritos de la gente que estaban matando y ellos no podían hacer nada. Y el otro caso fue el caso de Ruanda. De Ruanda fue peor todavía, porque se mataban a machetazos, se desmembraban a machetazos. También el jefe era un canadiense de las tropas de la ONU. No pudo hacer nada. Nada, porque también mandó orden y dijo la frase de la ONU: no hay mandato. Es decir, no podemos enviarte tropas a Kigali, a la capital de Ruanda, porque no hay un mandato. Nada, deja. Este canadiense, en vez de quedarse sentado, hizo lo que pudo. Fue a todos los lugares y trató de salvar la mayor cantidad de gente que pudo. Él no, él se movió. Con todo lo que, ojo, así murieron Cascos Azules, ¿no? O sea, parte de su tropa murió. Pero él hizo lo que pudo para salvar gente. Hay una película buena que narra el tema, se llama Hotel Ruanda. Si la pueden ver, veanla. Hotel Ruanda es muy buena para ver lo que es el tema del derecho humanitario y de cómo los Cascos Azules, dentro del mandato limitado que tenían, este comandante canadiense se llama Romeo Dallaire, logró hacer poco, pero algo pudo hacer con lo que tenía. De hecho, hoy siempre se da a nivel internacional estos dos ejemplos, se da el de Srebrenica y el de Ruanda, como dos ejemplos de fallo de la comunidad internacional para impedir una masacre o una violación a los derechos humanos. Esto no significa que, como le dije antes, todavía el tema del mandato no está claro. No está claro. Es decir, las tropas, los cascos azules, cuando ya se está produciendo la masacre, no, de hecho, pasó con Irak con el ISIS. ¿Qué hizo la comunidad internacional para impedir que el ISIS siguiera avanzando? ¿Mandó cascos azules? No. Reforzó a fuerzas que combatían al ISIS, a los kurdos. Se le dio a más armas, o sea, le dio más poder a los kurdos para que puedan contrarrestar al ISIS, pero no intervino la ONU se declaró impotente para intervenir. No intervino ni en Siria ni en el norte de Irak con el tema de las violaciones del ISIS. Eso es lo que muestra hoy que la comunidad internacional tiene serios problemas para implementar el derecho de proteger. ¿Y por qué? Porque hay dos países específicamente que cuestionan el tema este de la violación del principio de no injerencia. Uno es China y el otro es Rusia. Ellos no están a favor de violar el principio de no injerencia. O sea, lo que están diciendo al fin y al cabo es, bueno, si hay una matanza, bueno, habrá que aceptarla. ¿Por qué? Y porque yo no puedo intervenir porque se me ocurre en el territorio de otro país. Esto es lo que cuestiona la Unión Europea y los Estados Unidos. Ellos dicen que no, que el derecho de proteger hay que, o sea, hay que establecer claramente el mandato de la fuerza de la ONU que va a ingresar, claramente el mandato bien tipificado, pero hay que entrar. Porque uno no puede permitir que ocurra, especialmente lo de Ruanda. ¿No? En Estados Unidos lo que era en ese momento era el gobierno de Clinton. La segunda línea del gobierno de Clinton, la gente muy joven, de 30 y pico de años, fueron los que después tuvieron posiciones de mucha responsabilidad del gobierno de Obama y que de alguna manera hoy están también en el gobierno de Biden. Y ellos dicen que como segunda línea del gobierno de Obama, de Clinton, asistieron impotentes al tema de Ruanda. Y dice que toda esa gama de funcionarios, que eran mujeres y hombres jóvenes, se prometieron que cuando volvieran al poder no iban a permitir que ocurriera otra vez un caso como la Ruanda. Sí, que iban a hacer todo lo posible para intervenir y evitar eso. Hay un texto muy bueno, está traducido al castellano,
de la que fue la embajadora de Obama ante las Naciones Unidas. Se llama Samantha Power. Hoy está en otro organismo con Biden. Samantha Power escribió un libro justamente sobre el tema de la intervención cuando hay violaciones a los derechos humanos. Hizo todo un libro muy extenso, no tiene más de 300 páginas, sobre el tema de lo que es el derecho humanitario y el derecho a intervenir cuando hay una amenaza o una violación constatable de los derechos humanos. Es un libro bueno para leer, de Samantha Power, no me acuerdo el nombre, en inglés se llama A Problem with Hell, una cosa así, un problema infernal. Está traducido a es muy bueno, y además lo escribió lo que es en ese momento era una funcionaria de eso. Ella lo escribe cuando sale el gobierno de Clinton, que era una funcionaria más del Departamento de Estado. Después ya con Obama adquiere ya una relevancia importante para la embajadora de Estados Unidos para las Naciones Unidas. O sea, nada menos que eso. Representante del primer país del mundo en las Naciones Unidas. Y hizo mucho Samantha Power para que, que esta excepción al principio de no injerencia se impusiera. Obviamente no logró que los otros países acompañaran. ¿Por qué? Por el temor que tienen muchos países, por ejemplo, ¿cuál es el temor de China y Rusia? China y Rusia son estados multinacionales, ¿no? O sea, Rusia tiene un montón de etnias y grupos que conviven dentro de la Federación Rusa. Entonces el temor que tiene ellos es que algún grupo dentro de Rusia quiera autodeterminarse, que de hecho ocurrió, en el caso de los chechenos, y que alguien quiere intervenir dentro del territorio ruso. Los rusos quieren, ojo. China le pasa lo mismo. China tiene una parte muy extensa, dos partes de su territorio. Hay dos partes del territorio que claramente buscan la autodeterminación. Una es Tíbet, históricamente fue ocupado por China. Los tibetanos, el gobierno tibetano en el exilio está del lado está en la India, está cruzando la frontera y no más, unos 60 kilómetros de la frontera con China, hay una ciudad que se llama Dharamsala, donde está el Dalai Lama y todas las autoridades del gobierno de Tibet en el exilio. Y otra es una región de China cuya población es turca y musulmana. No tiene los ojos rasgados, tiene los ojos redondos, que son los uigures. Tiene los ojos redondos. Tienen ojos redondos, son musulmanes y son de origen turco. Se llaman uigures. ¿Y los chinos qué hacen? Claro, China ha ocupado esa región, desplaza a la población local con población Han, que es la población china, la que está sobre la costa, y le van quitando derechos a la población uigur. Obviamente los chinos a veces para quedar bien ante el mundo, ¿qué es lo que hacen? El segundo jefe del Partido Comunista Chino, después de Xi Jinping, cuando uno ve el organigrama del partido chino, ve un tipo que tiene un apellido distinto, no tiene apellido chino. Dice, ¿este tipo dónde salió? Es un uigur. Para quedar bien con la comunidad internacional, ¿qué hacen? Pusieron a un uigur étnico como segundo jefe del Partido Comunista Chino. De una manera de quedar bien, aunque no pueden quedar bien de ninguna manera porque en realidad es así. Han cercenado los derechos de la comunidad mayoritaria. Los uigures son mayoría dentro de. La región se llama Xinjiang. Xinjiang se llama. La capital se llama Urumqi. Ahí, por ejemplo, el periodismo internacional no puede entrar en Urumqi. No puede haber medios de prensa internacionales, porque los chinos no quieren que se vea ciertas violaciones que cometen contra la población local. La población local. Entonces, ¿quedó claro todo esto? Todo esto es una extensión de lo que es. A ver, lo que hicimos fue explicar el tema del Estado y después extender el tema del Estado a lo que es la comunidad internacional. Obviamente que esto tiene muchísimas. La clase que viene voy a dar una clase, voy a dar una más de Estado, que es lo que se llama lo que es la construcción del Estado y la construcción de la nación. Es decir, la ONU hoy tiene dos conceptos, que cuando las tropas intervienen, va todo un conjunto de funcionarios civiles de la ONU para tratar de lo que se llama, hacer lo que se llama un nation building o un state building, es decir, cómo construir estructuras estatales y cómo construir la nacionalidad de ese país. Yo les dije en algún momento que es muy difícil transmitirle a los pueblos no occidentales el concepto de Estado y el concepto de nación. ¿Por qué? Porque no lo entienden. El concepto de nación y el concepto de Estado
son conceptos occidentales. No son conceptos no occidentales. Es decir, es Occidente el que los crea y que los impone. Por eso cuando yo les hablé en la clase anterior de lo de valores universales y valores locales, de ese enfrentamiento entre valor local y valor universal, fíjense dónde se ve. El derecho humanitario internacional, ¿qué es? Es un valor universal. Pero ¿quién definió el derecho humanitario internacional? Occidente. Occidente es el que dice que tiene que haber un derecho humanitario internacional y se debe respetar la dignidad y el valor de la vida humana. Cuando vos salís de Occidente, el concepto de vida humana y el concepto de derecho humano no es igual. Aún con toda la conceptualización que el Islam tiene de los derechos humanos, no tiene la misma idea del derecho humano que tenemos nosotros. Es distinto. Por eso es que, claro, el Islam choca ahí contra el derecho humanitario. Porque tiene una idea completamente diferente de lo que es la vida humana. Ojo, nosotros mismos también en nuestra tradición cultural occidental tenemos un choque. El concepto de la vida greco-romano no es el mismo que el concepto cristiano de la vida. Por eso es que el debate que se dio en Occidente respecto de la eutanasia, respecto del aborto, chocaron esas dos concepciones en Occidente. Nosotros mismos dentro de nuestra sociedad tenemos un choque. El concepto greco-romano de la vida tiene que ver con el tema de la buena vida. ¿Va? Los griegos usaban la palabra eu como prefijo para indicar lo bueno de algo. Cuando dicen eutanasia, dicen buena muerte, es decir, uno tiene derecho a morir bien. En cambio, el cristiano que dice, no, vos no tenés derecho a morir, vos te morís. Y Dios es el que decide si te morís o no te morís. No lo puede decir un humano. En cambio, la cultura greco-romana no. Vos tenías derecho a quitarte la vida. Si vos juzgabas que tu vida no era buena porque tenés una enfermedad o una discapacidad, vos podías elegir matarte. El Estado te tiene que garantizar los elementos para que vos te quitaras la vida. Porque tu vida no era buena. No era una buena vida, una mala vida. Entonces tenías derecho a hacerlo. Esto está detrás de la eutanasia. Obviamente el cristianismo la rechaza. Pero el concepto greco-latino no, y con el aborto es igual. ¿Por qué? Porque para el greco-romano la vida es un concepto relativo, no absoluto. Por eso es que en el mundo greco-romano el aborto está perfectamente permitido. Ahora, para el cristiano no, ¿por qué? Porque cree que la vida es absoluto. Es distinta la idea. Por eso yo siempre chocan dos tradiciones en Occidente. La greco-romana con la cristiana. Son dos choques de conceptos. De hecho, ese choque está en toda la cultura occidental. Bueno, estas discrepancias vienen por esas dos raíces. Todo lo que deriva del cristianismo y todo lo que deriva del concepto greco-romano. Por eso cuando mucha gente lee ahora a los pensadores romanos y griegos, dice, ¿cómo me identifico con estos tipos? Claro, porque son precristianos. Y en otra idea de la vida, otra idea de la política, otra idea de todo tienen. En cambio, los pensamientos, todo el derivado del pensamiento cristiano tiene otra tradición, distinta. Que tiene mucho que ver con el mundo judeo-cristiano, con el mundo del Medio Oriente, de donde viene el cristianismo. Usted piensa que el cristianismo no viene de acá, de Europa. Es una religión medio oriental que se inserta dentro de la cultura europea. Entonces, ¿quedó claro esto? Por eso que siempre la otra vez, en el acto del Día de la Bandera, el profesor Brunetti hizo toda una locución sobre el tema este de los valores universales y los valores locales. Vino justamente al debate este, ¿no? Que es un debate que no tiene solución, como yo le decía, no tiene solución. ¿Por qué? Porque lo que se plantea es hasta dónde Occidente puede decir que sus valores son universales. ¿Hasta dónde puede decir? Bueno, nos vemos que el mundo no occidental siempre nos dice, no crean siempre que es así porque no es siempre así. Es más, nosotros habíamos incorporado la palabra occidentalización como algo bueno en sí mismo. Que una sociedad se occidentalizara era algo bueno, porque iba a incorporar ideas propias de nuestra cultura. Y hoy esa palabra no la podemos pronunciar. Porque cada vez que decimos, no, esa sociedad está occidentalizada, básicamente, ¿qué palabra viene asociada a occidentalización? Porque los grupos identitarios de hoy la asocian a una palabra que cayó
muy mal en la década del 60 y 70 en el siglo XX, que es el colonialismo. O sea, muchas veces se ve occidentalización como colonialismo. ¿Occidente qué es? Colonizar. Colonizar no solamente ocupando el territorio, sino colonizando la transmisión de sistemas de creencias, ¿no? Una de las cosas de las cuales se quejan los musulmanes es de que cuando las tropas de la ONU ingresan a un territorio, en el caso de Afganistán, por ejemplo, junto con las fuerzas de la ONU, ingresan las ONG occidentales. Y las ONG occidentales que tienen, entran con buenos objetivos. O sea, quieren ayudar a que esa sociedad se recupere después de una guerra civil, de una guerra étnico-religiosa. Pero lo que ellos dicen los musulmanes es que las ONG occidentales introducen sistemas de ideas ajenos a los valores locales. ¿Qué están diciendo eso? Ojo con Médicos Sin Fronteras, ojo con Greenpeace, ojo, porque están introduciendo ideas que son ajenas a los valores locales. Por ejemplo, en las comunidades afganas se come carne. Entonces, si una organización o ONG occidental viene con el veganismo, ellos lo ven como una intromisión indebida en sus códigos alimentarios. El Islam consagra comer carne. No es bueno, es muy bueno para el Islam. Comer carne, no de animal de pezuña andina, ¿no? Animal de pezuña andina está prohibido. No puede comer carne, oveja está prohibido. Pero vaca sí, no tiene la pezuña andina. Caballo también. Entonces hubo un choque, en un momento la ONU tuvo que intervenir, la ONU, contra una ONG occidental, esto pasó hace 10 años, porque se quejaba la comunidad, los jefes locales, de que le estaban cambiando el código alimentario a la comunidad local. Claro, porque de una manera occidente introducida respecto del vegetarianismo, el veganismo. Entonces, ¿qué le dijo la ONU? Paren con esto. Yo tengo un conflicto ahora porque ustedes están enseñando a comer más vegetales que carne. Ese es un problema de la comunidad local. Ustedes tienen que ayudarlo, en tal caso, a cultivar más lechuga. Está bien eso, porque es parte del complemento alimentario. Pero no los induzcan a que ellos sean vegetarianos. Porque eso el Islam no lo consigue. No está dentro del Islam. Ni el vegetarianismo ni el veganismo. Entonces, acá se ve esa confrontación concreta entre el valor local y el valor universal. Y hasta dónde puede llegar Occidente con su universalismo. Tiene un límite. Y tenemos que aceptarlo. Yo soy de esos occidentales que creen que hay un límite y que lo vamos a tener que aceptar. Por más que creamos que no nos guste. Especialmente en el caso, que es el caso de los derechos de la eliminación de los derechos de las mujeres con los hombres. Eso sí, a Occidente le preocupa mucho. Porque evidentemente Occidente quiere que haya igualdad de género. Pero claro, hay un límite. Si la comunidad local no lo consagra, no podemos meterse en la sopa. Porque de la manera va a haber una reacción de la comunidad local contra eso. Eso no significa que las mujeres afganas se hayan movilizado ya y ellas quieran imponer la perspectiva de género. De alguna manera, esto está ocurriendo ya. La perspectiva de género me parece que ya es universal. Es imposible de pararlo. Bueno, entonces ya falta menos de un minuto. Chicas, las dejo hasta la clase que viene. Y bueno, a partir del 1 de julio, no porque la clase que viene es justo, el 1 de julio. A partir de ese día yo les voy a colgar el parcial y tienen hasta el 10 para contestar. ¿Está? Por supuesto, siempre abierto, ¿no? Está el foro, está el mail, yo les voy a dar, ustedes me hacen las preguntas que quieran. ¿Está? Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, chicas. Que termine bien el cumpleaños. Muy bien.